Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid, un día más aquí en Tu Prime, soy Roberto Rojas de Admiral Market, digo, de Pipan. En primer lugar, agradecerles su asistencia a este webinario. Tenemos hoy un webinario bastante interesante, bastante, por así decirlo, bastante teórico, pero sobre todo importante porque va a ser un webinario en el cual vamos a aprender a realizar diferentes cálculos que nos van a venir muy bien para sobre todo lo que viene siendo realizar los cálculos para calcular el riesgo y las operaciones que estamos realizando, ¿vale? Como os comentaba, bueno, primero vamos a dar unos pocos segundos hasta que se conecte todo el mundo. Veo que hay gente que se está conectando. Confirmarme en primer lugar que se escucha correctamente. Y bueno, pues si se escucha bien, empezaremos en un segundo. Como siempre, antes de empezar, me gusta recomendaros que en nuestra página web Prime podéis encontrar los cursos, las formaciones gratuitas. Tenemos aquí la sección de webinarios. Os podéis apuntar, siempre recomiendo que os apuntéis a los cursos de apertura al mercado diario americano y que es diario, y los jueves tenemos uno semanal que es de estrategias de trading, ¿vale? Os podéis apuntar directamente desde aquí, en nuestra página de Prime. Aquí tenéis los enlaces, pero si no podéis asistir, pues siempre recomiendo que asistáis a nuestro canal de YouTube. Aquí podéis encontrar todas las grabaciones que se van a ir actualizando, ¿vale? Hoy, como os comentaba, tenemos un webinario muy interesante, a mi modo de ver, cálculos esenciales para operar, ¿vale? Aunque el título tiene un título un poco así rebuscado, es más sencillo de lo que parece, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues comentaros que este sería la continuación de una serie de webinarios que hemos venido haciendo desde el principio, en el cual, bueno, hemos hablado sobre webinarios sobre qué son los mercados financieros, ¿vale? Y qué productos podemos operar en ellos, ¿vale? Desde los pares de divisas, acciones, materias primas, índices, ETFs, que es un futuro, que es una opción, o qué tipos de mercados financieros existen, ¿vale? Mercados monetarios, mercados bursátiles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy, el webinar que vamos a hacer hoy, es un paso fundamental para poder operar con criterio y disciplina, que no es más que simplemente dominar los cálculos esenciales detrás de cada operación, ¿vale? Porque en el trading no solamente se trata de comprar o vender, sino también se trata de entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque si no entendemos qué está pasando, ¿vale? Es muy posible que asumamos un riesgo en una operación que no podemos asumir y podemos poner en riesgo toda nuestra operativa y en nuestra cuenta, en nuestra estrategia, ¿vale? Entonces, en este webinario vamos a intentar responder a varias preguntas clave, ¿vale? La primera es qué significa realmente abrir un lote de eurodólar, ¿vale? ¿Qué es el lote, el volumen, cuánto me va a costar el valor del PIB, etcétera, etcétera? ¿Cuánto estoy arriesgando cuando el precio se mueve solamente un PIB, ¿vale? ¿Qué impacta o cómo impacta el apalancamiento en el capital disponible que tengo en la cuenta? ¿Qué margen se retiene al abrir una posición? ¿Y cómo se calcula el diario, entre otras cosas? ¿Vale? Porque si dominamos este tipo de preguntas o sabemos responder estas preguntas, pues estaremos eh, sabiendo qué estamos haciendo en el mercado financiero, los mercados financieros y cómo estamos invirtiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una presentación mía, como os comentaba. Soy Roberto Rojas, actualmente en Prime, anteriormente trabajando en Admiral, llevo más de 11 años en el sector, en el sector de brokeraje y bueno, pues tengo diferentes formaciones, tanto en ciencias estatales y financieras, formaciones de mercado, actualmente también formando en inteligencia artificial y bueno, pues con European Financial Advisor, ¿vale? Entre otras cosas, ¿vale? Entonces, como digo, en esa diapositiva, dominar los cálculos detrás de cada operación es lo que se separa a quienes improvisan de quienes gestionan su trading con verdadera disciplina, ¿vale? Y esta es la realidad. No es lo mismo operar sabiendo interpretar qué estoy haciendo que operar sin control porque realmente no tendría ningún tipo de disciplina y estaría más bien especulando o entrando prácticamente más bien a un casino más que haciendo una inversión, ¿vale? Vamos a hablar ahora de cómo cotizan los productos financieros. Esto puede parecer un poco simple, un poco absurdo, sinceramente, pero es que mucha gente no tiene claro. Y el lenguaje es muy importante saber y tener claro qué es cómo cotiza un producto financiero, ¿vale? Por ejemplo, en mercado Forex. En mercado Forex cotiza en dinero y se mide en pips la variación.
del mercado Forex, ¿vale? El mercado Forex, por norma general, ¿vale? Cotiza, bueno, ya hablaremos de lo que es un PIB, pero bueno, el mercado Forex cotiza generalmente en 5 decimales, que estos son los pares de divisas que cotizan con el dólar principalmente, o generalmente los mayores pares de divisas, ¿vale? Los mayos y los minos. Exceptuando los pares de divisas que cotizan con el yen japonés, en el cual cotizan con 3 decimales, ¿vale? En este caso, el valor del PIB, cuando hablamos de un instrumento que cotiza con 5 decimales, hablamos que es el cuarto decimal, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de productos que cotizan con el yen, hablamos de que el PIB sería la variación del segundo decimal. Luego vamos a definir exactamente qué es un PIB, ¿vale? Los índices, por el contrario, un índice bursátil cotiza en puntos, ¿vale? Lo que pasa es que luego sus puntos los convertimos a euros, dólares o yenes o libras en función de un multiplicador, ¿vale? Ese multiplicador va a depender del índice, ¿vale? Por ejemplo, en el IBEX 35 el multiplicador conversor de puntos a euros son 10 euros por punto, ¿vale? Esto es en los futuros. Luego los CFDs veremos que se pueden modificar y generalmente tenemos un punto, un dólar, un punto, un euro, un punto, una libra, etcétera, ¿vale? Pero es de saber que los índices cotizan en puntos. Que un punto equivale a un punto, pero que 0,01 puntos es un punto básico, ¿vale? Se habla de puntos básicos. Las acciones, por el contrario, cotizan también en divisa, pero cotizan en la divisa del país donde está cotizando el origen de la empresa, ¿vale? Puede ser en euros, en dólares, en yenes, en francos suizos, en libras, en lo que sea, peso chileno o lo que sea, ¿vale? Obviamente, una unidad completa equivale a un dólar o un euro, franco suizo o un peso chileno, y en la fracción, pues lo mínimo sería un centavo, ¿vale? Y las materias primas cotizan principalmente todas en dólares, ¿vale? Por norma general cotizan todas en dólares. Entonces un punto sería un dólar y 0,01 sería un centavo de dólar, ¿vale? Por así decirlo, como cotiza. Que también tenemos que tener en cuenta de que las materias primas, el valor cotizan en dólares, pero luego el valor tenemos que calcularlo, como vamos a ver posteriormente, en función del número de onzas, de barriles o toneladas, ¿vale? Pero bueno, eso principalmente es un poco lo que tenemos que entender porque es importante que, aunque es bastante obvio, pero hay mucha gente que esto no lo tiene en cuenta y luego a la hora de hablar, cuando está hablando de otra persona, no entiende exactamente lo que estamos hablando, ¿vale? Vamos a entrar en lo que para mí es clave y es la base de lo que, sobre todo cuando hablamos de mercado forex, es la base de lo que es el trading, ¿vale? Y es simplemente entender qué es un PIB, ¿vale? El PIB, o Percentage in Point, es la unidad mínima de cambio con impacto operativo, ¿vale? Aunque su magnitud es pequeña, su impacto puede ser muy importante, sobre todo cuando operamos con un volumen o un apalancamiento excesivo, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de variación mínima en divisas, hablamos de la variación mínima, siempre se habla del PIB. Pero como os comentaba antes, veíamos aquí en el diapositiva anterior, que en Forex cotiza actualmente con 5 decimales, la mayoría de los pares de divisas. Y los pares con el yen cotizan en 3 decimales, ¿vale? Y te está diciendo, si la variación mínima sería la que tiene relevancia, en este caso el PIB sería el quinto decimal y el tercer decimal. No, no es así. ¿Por qué? Porque realmente el PIB viene de una definición de cuando hablábamos de que anteriormente los pares de divisas cotizaban en 4 decimales o en 2 decimales. Lo que pasa es que luego la tecnología ha ido mejorando, se ha ido ajustando, entonces se sacó un nuevo decimal que es comúnmente conocido como pipete o pipo, ¿vale? Que simplemente sería la fracción del PIB. Por eso cuando decimos que el eurodólar, por ejemplo, tiene un spread de 0,8 pips, estamos hablando de que estamos teniendo una variación de 8 unidades del quinto decimal, ¿vale? Entonces el PIB es fraccionable. Aunque la definición tradicional quiere decir que el PIB es la variación mínima del precio, ¿vale? En este caso, supongamos cómo calculamos el valor de ese PIB, ¿vale? El valor de ese PIB se calcula con una fórmula muy sencilla que tenemos aquí definida, ¿vale? El valor del PIB es igual al volumen por el valor del lote por el tamaño del PIB, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Eh, Quiere decir esto que el valor del PIB no depende en ningún momento
del precio de cotización del par, sino del volumen en el que estamos operando, ¿vale? ¿Por qué? El valor del lote, tenemos que tener en cuenta, esto ya lo hablamos en webinarios anteriores, ¿vale? Cuando hablamos de Forex, un lote equivale a 100.000 unidades de la divisa base, ¿vale? El volumen es el volumen de la operación que nosotros introducimos, ¿vale? Y el tamaño del PIB es lo que hemos definido anteriormente como esta variación mínima. Cuando hablamos de 5 decimales, la variación del cuarto decimal sería lo que viene siendo considerado el PIB, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el valor del PIB de un PIB, por ejemplo, en euro dólar, ¿vale? Pues un lote son 100.000 unidades, volumen 1 por 0,00010, es decir, por un PIB. Si hacemos esa multiplicación, nos sale que el valor del PIB son 10 dólares por PIB, ¿vale? Entonces, la variación del cuarto decimal en euro-dólar supone un beneficio o pérdida de 10 dólares en función de si estamos comprados o vendidos y si el mercado va a nuestro favor, y siempre y cuando estemos hablando de un valor de un PIB, de un lote, ¿vale? Un contrato de un lote. Si tuviésemos un contrato de 2 lotes, pues tendríamos que multiplicar ese valor del PIB, que son 10, por 2, serían 20. En cambio, si tuviésemos un contrato de 0,5 lotes, pues ya el valor del PIB ya no sería 10 dólares, sino sería 10 por 0,5, es decir, dividido entre 2 sería 5 dólares, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de yenes, o pares que estamos usando con el dólar, con el yen, por ejemplo, con el dólar yen, estamos hablando de que el PIB, la variación, en este caso, en esta fórmula, tendremos que sustituir este 0,0010, tendríamos que sustituir por este 0,010, ¿vale? En este caso, la multiplicación resulta 1.000 yenes, ¿vale? Pero bueno, tenemos en cuenta que 1.000 yenes pasa una cantidad muy grande, pero esto luego tendríamos que convertirlo a dólares o a euros, entonces la cantidad es mucho más reducida, ¿vale? Por tanto, lo importante que tenemos que tener en cuenta es de que el PIB es la variación mínima que puede tener, o variación mínima que podría tener el precio, y eso es cómo se expresa el spread, por así decirlo, en Forex. Y es cómo calculamos los beneficios o pérdidas que podemos tener, se puede calcular en PIBs. Y esos PIBs se traducen en dinero, ¿vale? ¿Y cómo se traduce en dinero? Pues simplemente sabiendo el valor del cálculo del PIB, ¿vale? En este caso, si hablamos de euro dólar serían 10 dólares y si hablamos del dólar yen serían 1.000 yenes, ¿vale? Lo importante de esto es de que tengamos muy claro, como comentaba anteriormente, de que el valor del PIB no depende del precio del par en ningún momento. Solamente depende del volumen con el que estás operando. Ya está. Porque los contratos son estandarizados y el PIB es una variación decimal. Entonces, eso es bastante importante que tengamos claro, porque luego mucha gente, cuando intenta hacer los cálculos de lo que gana o pierde en una operación, mete en las variaciones del PIB, mete el precio de cotización. No, ahí estamos liándonos, ¿vale? Entonces hay que saber claramente cuánto ganamos o perdemos en ese tipo de operaciones, ¿vale? El segundo cálculo que es básico, aparte una vez que ya sepamos lo que es el PIB, ¿vale? En Forex, es saber calcular el valor nominal de una operación, ¿vale? ¿Cuánto estoy realmente invirtiendo en una operación? ¿Vale? El valor nominal representa el tamaño del contrato con el que estoy operando y es fundamental para entender cuánto estoy exponiendo realmente en el mercado, qué margen me va a requerir esta operación y qué apalancamiento estoy realmente utilizando para esta operación, ¿vale? Entonces, conocer el valor nominal de una operación es conocer realmente nuestra posición, es conocer realmente lo que estoy invirtiendo, ¿vale? En este caso, tengo ejemplos aquí, son ejemplos, no son precios reales, sino son simplemente ejemplos para que veamos cómo se calcula el valor nominal, ¿vale? Cuando hablamos de Forex, el valor nominal, pues depende, es muy sencillo. Depende simplemente del volumen y multiplicado por 100.000. Porque el contrato de Forex, como comentábamos en este webinario y en los anteriores, un contrato de Forex está estandarizado a 100.000. Un lote son 100.000 unidades de la divisa base. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor nominal de mi operación, lo único que tengo que multiplicar es el volumen que estoy introduciendo, el dato de volumen que estoy introduciendo, por 100.000. Si tengo un contrato de un lote son 100.000 euros en euro dólar. Si son 2 lotes, 200.000. Si es medio lote, 50.000, porque es 0,5 por 100.000, ¿vale? Es muy sencillo.
En índices, como os comentaba anteriormente, los índices cotizan en puntos, ¿vale? De hecho, podemos ir a la diapositiva anterior. Los índices cotizan en puntos, pero esos puntos, como os comentaba, tenemos que convertirlos a euros o a dólares, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos que utilizar un multiplicador, ¿vale? Para convertir esos puntos a divisa, ¿vale? Generalmente, cuando hablamos de CFDs de Forex, o perdón, de CFDs de índices a través de brokers, los brokers, para hacer el cálculo muy sencillo, y como es un producto OTC, lo que se hace es generalmente utilizar un multiplicador de un punto, un euro, un dólar, una libra o lo que sea, en función del índice que sea, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos el multiplicador de un punto, un euro, un punto, una libra, un punto, un yen, bueno, yen serían 1000 yenes, ¿vale? Pero bueno, en realidad sería, el multiplicador es muy fácil de calcular. Pero el multiplicador, por ejemplo, en el mercado real, en el mercado de futuros, por así decirlo, el multiplicador del DAX, por ejemplo, serían 25 euros, un punto. En el IBEX, 10 euros, un punto. En Standard & Poor's, 50 dólares, un punto. ¿Vale? Entonces, así es como tenemos que calcular el valor de la operación que estamos realizando. En este caso, supongamos que tenemos un contrato de DAX, ¿vale? En este caso, he puesto un ejemplo numérico aleatorio de a 11.000 puntos, ¿vale? Pues 11.000 puntos serían 11.000 euros, ¿vale? Si estuviésemos hablando de, imaginemos que estamos hablando de un futuro, un contrato de futuros, pues si cotizase a 11.000 puntos, lo tendríamos que multiplicar por 25. En este caso serían 225.000 euros el contrato de futuro, ¿vale? Si nos vamos a un ejemplo más real, exactamente el DAX, bueno, está ahora mismo no sé exactamente, no recuerdo la cotización, vamos a enviar un momento en MetaTrader. A ver, un segundo. Pues vemos aquí el DAX está en 23.350 puntos más o menos, ¿vale? Lo podemos ver aquí en la MetaTrader, ¿vale? Está en 23.352. Vamos a redondear los 23.350 puntos, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, como nosotros tenemos un multiplicador de un punto, un euro, pues tendría un contrato de DAX, ahora mismo sería un valor de 23.353 euros, ¿vale? Pero si estuviésemos hablando de futuros, ¿vale? Vamos a hablar de 50, si esto lo multiplico por 25, estaríamos hablando ya de un contrato de DAX que vale a más de medio millón de euros, 583.150 euros, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco las cantidades que estamos hablando y que tenemos que saber calcular el valor de nuestra posición, porque en función de nuestra posición estamos calculando el riesgo de nuestra posición y tenemos que calcular las garantías que tenemos que dejar para nuestra posición, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cómo se calcula el valor de una operación. En las materias primas, como os comentaba anteriormente, también cotizan en divisa, cotizan en dólares principalmente. Pero las materias primas tienen una particularidad, y esa particularidad es de que las materias primas suelen cotizar por grupos. Es decir, cuando compramos oro, no estamos comprando una onza de oro. Un contrato de oro equivale a 100 onzas de oro, por lo general. Un contrato de barril de Brent suele equivaler a 100 barriles. Hay otros bloques, como por ejemplo nosotros tenemos un contrato, son 1000 barriles, ¿vale? Pero bueno, eso ya está dependiendo del broker y cómo estandarice. Pero estoy hablando un poco de lo general y sabiendo de los futuros, ¿vale? Como mercado de futuros. Entonces, si un lote de oro equivale a 100 onzas, pues para calcular el valor de nuestra operación, si estoy esperando un lote, tendré que multiplicar en la cotización que tenemos ahora mismo, ¿vale? El precio por una onza por las 100 onzas, ¿vale? En este momento, el oro está, como venimos comentando en las sesiones anteriores de la apertura de mercado y bueno, las últimas sesiones, pues vemos que el oro está marcando cada vez máximos, ¿vale? Y actualmente tenemos una cotización, vamos a redondear en 3.685, vamos a dejarlo en 3.685, ¿vale? Para no liarnos. Entonces, actualmente, una onza de oro, equivale a 3.685. Para comprar solamente una onza de oro tendría que comprar un volumen de 0,01, ¿vale? Si estoy comprando, haciendo al mercado con un lote de oro, tengo que multiplicar estos 3.685 por 100, ¿vale? Para calcular el valor nominal de la operación que estoy realizando, ¿vale?
Si fuesen barriles, pues igual tenemos que mirar el precio por un barril y multiplicarlo por el número de barriles que tiene mi contrato, ¿vale? Si yo tengo 2 contratos de oro, pues no son 100 onzas, son 200 onzas. Si tengo 0,10 contratos de oro, ya no tengo 100 onzas, son 10 onzas, ¿vale? Entonces, es muy importante saber calcular el valor nominal de una operación, ¿vale? Por último, las acciones también cotizan, bueno, acciones, me voy a de introducir las criptomonedas, pero las criptomonedas también cotizan en divisa, ¿vale? Bueno, las acciones también cotizan en divisa, en dinero, ¿vale? Y es más, yo creo que esto ya todo el mundo lo conoce, o es más intuitivo, porque en mercado de acciones es más intuitivo el cálculo. Simplemente para saber el valor nominal de mi operación tendría que multiplicar el número de acciones que tengo por el precio. Si voy a comprar 20 acciones de Tesla, pues tendría que multiplicar. Ahora la operación son el precio de Tesla por 20. Este precio de aquí tampoco es que sea actual. Estos ejemplos que he puesto aquí, los ejemplos que he puesto son números, bueno, que en su momento cuando hice la presentación, hace ya mucho tiempo, pues bueno, o los ejemplos pues son simplemente para que veamos cómo se calcula, no es una cotización real, ¿vale? Obviamente el DAX, hemos visto también 3.000 y pico puntos, entonces también está superiores, ¿vale? Pero simplemente para que sepamos cómo calcular el valor de una operación, el valor nominal de una operación, ¿vale? Es muy importante porque si no sabemos calcular el valor nominal de una operación, no vamos a saber calcular las garantías que vamos a tener que dejar, ni tampoco vamos a saber calcular el riesgo que vamos a asumir en una operación, en dicha operación, ¿vale? ¿Cómo calculo el beneficio o pérdida de una operación? Bueno, pues es bastante sencillo, ¿vale? En este caso, tendríamos que ver que existe una posición larga, es decir, una posición de compra, tendría que restar al precio de cierre el precio de entrada, el precio de apertura, ¿vale? Entonces, luego esto lo multiplico por el volumen de la operación y por el tamaño de lo que en este caso estoy poniendo un ejemplo de Forex, ¿vale? En este caso, imaginemos que compramos euro dólar a 1,12340 y lo vendemos a 1,12460. Cerramos la posición, ¿vale? Simplemente sería restar el precio de cierre menos el precio de apertura, menos el precio de compra, ¿vale? Lo multiplicamos por 1 porque tenemos un contrato, dicho compra euro-dólar, un lote, y lo multiplicamos por 100.000, ¿vale? En este caso, estaríamos aquí directamente, lo que estamos haciendo aquí es calcular la diferencia de pips que tenemos, ¿vale? Entonces, obtenemos la diferencia de pips, lo multiplicamos por el volumen y por 100.000 y sale que tenemos $120 de beneficio, ¿vale? En esta operación. Si estamos, por ejemplo, en una venta, pues en este caso habría que invertir los precios, ¿vale? Sería el precio de entrada menos el precio de cierre, ¿vale? Si el precio de entrada es inferior al precio de cierre, pues he tenido una pérdida, ¿vale? Cuando estoy vendiendo, lo que quiero es que mi precio de cierre sea inferior al precio que yo compré, que yo vendí, perdón, ¿vale? Entonces, en este caso, también multiplicaríamos por lotes y por el tamaño del lote, y directamente nos iríamos a, bueno, en este caso es un ejemplo del dólar yen para que veamos que con 3 decimales pues es igual, y este sería el precio de entrada, ¿vale? En este caso vendemos a 156, 150 y vendemos y cerramos la posición a 155,950, ¿vale? Hacemos esta resta, lo multiplicamos por 2 porque tenemos 2 contratos. Bueno, se me ha olvidado poner aquí venta de 2, ¿vale? Pero bueno, en este caso eran los contratos. Lo multiplicamos por 100.000, entonces la diferencia son 40.000 yenes. Esos 40.000 yenes luego tendríamos que pasar a la divisa base de nuestra cuenta. Si está en euros o en dólares, ahí tendremos que hacer la conversión del tipo de cambio, ¿vale? Luego ahora vamos a hablar de lo que son los swaps, ¿vale? El swap es un concepto que mucha gente no entiende o no controla, ¿vale? El swap no es más que el coste de financiación que tiene mi operación por dejar la operación abierta de un día para otro. ¿Por qué hay un coste de financiación? Porque estás operando con apalancamiento. Cuando operas con apalancamiento, cuando haces una operación, no pagas todo el valor de la operación, dejas una pequeña garantía como margen, ¿vale? Entonces, al dejar un margen, una garantía, el resto del dinero lo pone el broker que te está financiando para hacer esa operación, ¿vale? Entonces, si dejamos una operación abierta de un día para otro, ¿vale? Tenemos que pagar un swap, que es el coste de financiación. Bueno, matizo.
A veces tenemos que pagar y a veces recibimos swap, ¿vale? Porque el swap varía en función de varios aspectos, entre ellos la curva tipo de interés de las dos divisas, ¿vale? Por ejemplo. Y de diversos cálculos. Entonces, hay veces que el swap puede ser positivo para el cliente o negativo para el cliente, ¿vale? El swap, como tengo aquí puesto, en Forex y en oro generalmente se expresa por pips por lote, ¿vale? Entonces, veremos que si, por ejemplo, te está diciendo que el swap en la MetaTrader del euro dólar es unos 25 pips, ¿vale? Que quiere decir que estás pagando 17,50 dólares diarios, ¿vale? Por mantener una operación abierta de un lote, ¿vale? Esto también es proporcional, esto estamos hablando por lotes, ¿vale? En cambio, en los índices de las acciones, por ejemplo, o también las criptomonedas, se suele pagar es un porcentaje del valor nominal de la operación, ¿vale? El porcentaje suele estar expresado en porcentaje anual, ¿vale? Si lo queremos pasar a diario, pues tendríamos que dividir simplemente entre 360 días, ¿vale? En matemática financiera, el año financiero son 360 días. Hay 5 días que son festivos, que no se cuentan con, no computo utilizan generalmente para el cálculo de los intereses, ¿vale? Entonces sería simplemente dividir el porcentaje anual entre los 160 días, ¿vale? Ahí tendríamos el cálculo, el valor del swap diario, y ese swap diario tendríamos que multiplicarlo, o sea, aplicar ese porcentaje al valor nominal de la operación, ¿vale? El valor nominal de la operación ya muy instante como se calculaba, ¿vale? Y a todo eso hay que tener en cuenta también que generalmente hay una opción de triple swap, perdón, de triple swap, que se cobra, que es un ajuste que se suele realizar, ¿vale? Generalmente, la manera, tradicionalmente el triple swap se cobraba claro, si dejamos una operación abierta del viernes al lunes, porque el fin de semana también tiene el mercado, pero estás dejando la operación abierta sábado y domingo, ¿vale? Generalmente el triple swap se cobra el viernes, si deja la operación abierta, aunque hay productos, como por ejemplo el Forex, que hay veces que se cobra, que tiene el broker, pero pues suele ser generalmente el miércoles, ¿vale? Se cobra el triple swap. Y eso generalmente es porque el miércoles suele haber un mayor número de operaciones abiertas a la media semana y, bueno, pues el riesgo del broker es mayor, entonces se cobra esa comisión por 3, ¿vale? Como que tu coste de funciones ese día aumenta. Vamos a pasar ahora, ¿vale? A un ejemplo, bueno, más que un ejemplo, vamos a hablar de los parámetros clave de la MetaTrader. Esto es muy importante, ¿vale? En la MetaTrader, cuando abrimos una operación, ¿vale? Tenemos diferentes campos. Lo vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos a meter la caja de herramientas y vamos a ver una operación cualquiera, ¿vale? Aquí mismo, ¿vale? Como hemos visto ahora mismo, al abrir una operación en MetaTrader, aparece nuestro balance, nuestro patrimonio o equity, ¿vale? El margen libre y el nivel de margen. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Vale? Esto realmente es la base de la operativa. De hecho, saber calcular los márgenes o el valor nominal de una operación te sirve para calcular los márgenes, ¿vale? Entonces, ¿qué es el balance? El balance no es más que el capital disponible con operaciones cerradas. Es nuestro capital que tenemos operaciones cerradas. Cuando, por ejemplo, nada más abrir la cuenta depositamos 1.000 euros, pues nuestro balance son 1.000 euros porque no hemos hecho ninguna operación, ¿vale? Pero el momento en el que hagamos una operación, en este momento, ¿vale? Que yo, por ejemplo, he abierto esta operación del oro, ¿vale? Vemos que mi balance en la cuenta que tengo aquí de modo de prueba son 96.505, ¿vale? Aquí tengo un beneficio de una pérdida que se está reflejando en este lado de la MetaTrader, ¿vale? Pero mi balance no se cambia. Lo que sí que está variando es el patrimonio. El patrimonio sí que fluctúa en función de la operación abierta, ¿vale? Si vamos a la definición de patrimonio equity, el patrimonio equity es el valor actual incluyendo las posiciones abiertas, ¿vale? El balance sería mis depósitos menos mis retiradas más menos el resultado de las operaciones cerradas, eso es mi balance. Mi equity, en cambio, es mi balance
más menos el profit and loss flotante más menos los swaps, si estoy pagando swaps por las operaciones, ¿vale? El profit and loss flotante, en este caso, sería el valor que vemos aquí de la operación, ¿vale? Entonces, el equity sí depende del valor de las operaciones abiertas. ¿Qué sucede? Si yo cierro todas las operaciones que tengo abiertas, mi equity se convierte en mi balance. Entonces, si yo tengo operaciones abiertas en positivo, mi equity será superior al balance. Pero si tengo operaciones abiertas en negativo, mi equity será inferior a mi balance. ¿Qué sucede en este ejemplo que tenemos aquí? Aquí tengo un ejemplo en el cual mi beneficio está siendo negativo, es decir, estoy teniendo una pérdida, y estoy observando como mi balance sigue estático, mi balance no se modifica, pero mi equity sí que se está moviendo y es en este caso es inferior al valor del mi balance. ¿Por qué? Porque tengo una pérdida. Si esta operación estuviese en positivo, mi equity sería superior al balance. Entonces, como os digo, si yo cierro la operación abierta, automáticamente mi balance se modifica y es igual a mi equity patrimonio porque no tengo operaciones abiertas. ¿Vale? Entonces, el equity no es más que el resultado que tendría si cierro todas las operaciones que tengo abiertas. ¿Vale? El margen. Este es, bueno, como he cerrado la operación, voy a abrir otra para que veamos lo que es el margen. ¿Vale? Venga, comprar otra vez. ¿Vale? ¿Qué es el margen? Como vengo aquí explicado en la diapositiva, el margen no es más que el capital bloqueado como garantía. Es decir, el margen es el dinero que yo pongo, la garantía que yo doy para abrir esa posición. Como he dicho anteriormente, cuando trabajamos con apalancamiento, no pagamos el valor total de la operación, ¿vale? Porque si yo no tuviese apalancamiento, tendría que pagar, ahora mismo que estoy operando un contrato de oro, $3.600, tendría que pagar las 100 onzas por $3.600, y tendría que pagar los $60.000, ¿vale? Mucho dinero. Y si no lo tienes, pues no puedes abrir la operación. Pero como tenemos apalancamiento, tenemos que dejar simplemente una pequeña garantía, ¿vale? Esa garantía dependerá del apalancamiento que tenga el producto en sí, porque no todos los productos tienen un apalancamiento, ¿vale? Hay productos que tienen apalancamiento máximo 1.500, otros tienen apalancamiento máximo 1.000, otros 1.100, etc. Eso sí tiene que ver en las condiciones de trading que tengas con el broker y el tipo de cuenta y el tipo de producto, ¿vale? Pero lo que a nosotros nos interesa es de que el margen es la garantía que tengo que dar para abrir una operación, ¿vale? Entonces, en ese caso, el margen se calcula como el valor nominal de la operación dividido el apalancamiento, ¿vale? Entonces, en ese caso, estamos viendo que el valor nominal de la operación, ¿cómo se calculaba? Como hemos explicado en las diapositivas anteriores. Me tendría que ir a esta diapositiva, ¿vale? Y calcular el valor nominal de la operación. Si está usando de Forex, el valor nominal se calcula muy fácil, porque es el lote por el volumen. Ya está. El tamaño del lote, es decir, los 100.000, el valor de la operación, que son los 100.000, por el volumen. Ya está. Si hablamos de materias primas, en este caso estamos haciendo un ejemplo con el oro, pues tendríamos que multiplicar el número de onzas, que en este caso son 100, por el precio, ¿vale? Entonces, una vez que tenga el valor nominal calculado, lo tendría que dividir entre el apalancamiento. Y ese resultado me da la garantía. Y como vemos, perdón, como estamos viendo en la MetaTrader, este margen que he dejado para esta posición, que en este caso son $767, ¿vale? No varía. Al igual que mi balance, no valía, no varía. Lo que sí que varía es el patrimonio, que en este caso ahora mismo es superior, y esto es superior a mi balance porque estoy en positivo, ¿vale? En la operación. Entonces, pero mi garantía es fija. ¿Cuándo se modifica mi garantía? Cuando abro otra operación nueva, ¿vale? Cuando yo abro otra operación nueva o hago un cierre, una modificación de la operación actual, ¿vale? Porque si abro una operación nueva tendré que dejar la garantía para poder abrir esa posición. Y si yo modifico esta operación que tengo ahora mismo, la cierro parcialmente, por ejemplo, pues como tengo menos valor nominal de operación, pues me devuelven parte de la garantía, ¿vale?
Pero estos dos, tanto el patrimonio como el margen, son clave para calcular los siguientes ratios, que son los más importantes, que son importantísimos, que son el margen libre y el nivel de margen. El nivel de margen es el más importante de todos porque este es el que te va a dar, es un indicador porcentual de la salud de tu cuenta, de la salud real que tienes en la cuenta, ¿vale? Pero primero vamos a definir qué es el margen libre. El margen libre sería el capital que tengo disponible para nuevas operaciones. ¿Cómo lo calculo? Margen libre es mi equity menos mi margen utilizado, ¿vale? ¿Por qué se mueve este campo en MetaTrader? Porque mi patrimonio, mi equity, fluctúa en función del beneficio de las operaciones que tenga abiertas. Beneficio pérdida. Pero mi margen, mi garantía, no. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tendré un mayor o menor margen libre? En función de si tengo operaciones abiertas en beneficio o en pérdida. ¿Vale? Entonces, si yo tengo operaciones abiertas, pero mi margen libre va subiendo, quiere decir que mi equity va subiendo. ¿Vale? Entonces, cuanto más margen libre tengo, más margen de maniobra tengo, más operaciones puedo abrir. ¿Vale? Puedo abrir porque tengo más dinero para dar otra garantía, para ir a otra posición. ¿Vale? Y por último, el nivel de margen. ¿Vale? El nivel de margen sería, como comentaba, el indicador que nos muestra la salud de nuestra cuenta. Y luego voy a explicar por qué eso de la salud, porque esto está muy relacionado con los conceptos de margin call y stop out. ¿Vale? El nivel de margen no es más que la división entre el equity y el margen multiplicado por 100. ¿Vale? Al igual que la forma de margen libre, el equity es lo que realmente va a marcar este indicador. Porque el margen va a ser siempre fijo, siempre y cuando no, como digo, no aumente una nueva operación o no disminuya a la operación actual. ¿Vale? De hecho, vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Como veis, mi margen sigue fijo, mi equity varía, ¿vale? Mi margen libre varía en función de mi patrimonio y mi nivel de margen, en este caso, sería la división entre mi patrimonio y mi margen multiplicado por 100, ¿vale? Cuanto más grande sea este número, mucho mejor. Tu cuenta está más segura, está más a salvo, ¿vale? ¿Qué sucede si yo, como digo, abro otra operación? Vamos a ver, por ejemplo, una venta en eurodólar, pues, no sé, para que veamos lo que sucede. Como veis, se me ha abierto aquí otra operación, en este caso una venta, y en este caso mi garantía, mi margen, se ha modificado. Anteriormente era de 700 y pico y ahora son de 964. ¿Por qué? Porque he tenido que pagar los $200 de garantía por abrir la operación en eurodólar. ¿Vale? En este caso, mi margen ha aumentado, por lo tanto, la división entre patrimonio y margen ya no lo hemos dado, entonces mi margen, mi nivel de margen ha disminuido, al igual que también ha disminuido mi margen libre, porque he quitado el margen libre que tenía para abrir una operación, para dejarlo como margen, como garantía, ¿vale? Entonces, en este caso, vemos que mi nivel de margen se ha reducido de 13.000 a 9.000, es una bajada grande, pero no es nada preocupante porque realmente estamos en unos niveles de margen muy óptimos, aunque bueno, tenemos una ligera pérdida, pero bueno, esto realmente no da ningún problema a nuestra operación, por así decirlo. Si yo, en cambio, por ejemplo, cierro la operación última que he abierto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cerrar algo dólar, pues vemos que mi margen se me devuelve, es decir, mi margen vuelve a disminuir, mi margen libre aumenta y mi nivel de margen también aumenta. ¿Vale? A todo esto, me gustaría hablar, antes de pasar a lo que viene siendo el margin call y el stop out, aunque bueno, primero voy a explicar el margin call y el stop out y luego voy a lo anterior, ¿vale? ¿Qué es el margin call? El margin call es un nivel de advertencia de riesgo. Y este nivel de advertencia salta cuando tu nivel de margen es igual al 100% o cae por debajo del 100%. ¿Qué quiere decir? Que en este momento tu cuenta está en riesgo. ¿Cuándo puede ser 100% un nivel de margen? La respuesta es muy sencilla. Tu nivel de margen puede ser 100%, volvemos a la fórmula, cuando mi equity partido del margen es igual a 1. Es decir,
La garantía que yo tengo, que he dejado para la posición, es igual a mi equity. En este ejemplo, que tenemos aquí, mi garantía son 737,20 $, más o menos, ¿vale? Para que este nivel sea 100%, mi equity tiene que ser, mi patrimonio, 737,19. ¿Y cómo disminuye mi equity y mi patrimonio? Con las operaciones aéreas. Es decir, tendría que tener unas pérdidas de $95.000, ¿vale? Para que mi patrimonio, solamente para que mi equity o patrimonio fuese igual a mi margen y por tanto equity partido margen fuese 1 y multiplicado por 100, ¿vale? Entonces vemos que es muy importante el nivel de margen, porque cuando estamos a 100%, quiere decir que mi equity es muy bajo porque estoy quemando mi dinero, mi cuenta, por así decirlo, y la siguiente pérdida que ya tenga, ya la estoy quitando de la garantía que he dado, no la estoy dejando, ya mi nivel, mi margen libre es cero, ¿vale? Cuando mi equity es igual a mi margen, aparte de que mi margen, nivel de margen es 100, si mi equity es igual a mi margen libre es cero. Ya no tengo margen libre para abrir unas posiciones. Ya no puedo abrir unas posiciones porque no puedo pagar la garantía para abrir esa posición. ¿Vale? Y es más, la siguiente pérdida que tenga la voy a detraer de mi garantía que tengo. Se me va a devolver, si cierro la operación, se me va a devolver menos dinero. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante este concepto, del concepto de margin call. ¿Vale? Pero, si tú no haces nada, es decir, cuando tienes un margin call hay tres opciones. Cerrar posiciones para liberar margen, asumir alguna pérdida, y al liberar margen, pues si sube el nivel de margen, depositar más fondos para, si yo deposito más fondos, mi balance aumenta, entonces al aumentar mi balance, mi equity también aumenta, ¿vale? Porque le he metido más capital. O no hacer nada y esperar a que el mercado siga su camino y ver si realmente continúa con la bajada o, bueno, o en tu contra o se vuelve a tu favor, ¿vale? Si no haces nada y dejas que el mercado continúe y va a seguir yendo en tu contra, ¿vale? Llegaremos al nivel de stop out. Que el stop out no es más que el cierre forzoso de las posiciones, ¿vale? Es decir, el stop out es el cierre automático cuando el nivel baja en función del bloque de tipo de cuenta al 50% del nivel de margen, al 30% del nivel de margen o al 20% del nivel de margen, ¿vale? Esto lo tienes que ver con las condiciones de tipo de cuenta y el condiciones del broker. Siempre te tienen que decir, ¿vale? Supongamos que tu nivel de stop out es el 50%. Pues si tu nivel de margen llega al 50%, MetaTrader cierra posiciones automáticamente, empezando por la menos rentable, ¿vale? Y eso es un mecanismo de protección de saldo. Mucha gente llama y te dice, oye, que se me han cerrado las posiciones, yo no he hecho nada. Se ha cerrado por stop out, ¿vale? Entonces, es muy importante siempre supervisar el margin call, perdón, el nivel de margen. Y si estamos cerca de niveles de margin call, pues gestionar tus operaciones, depositar más dinero o cerrar alguna operación que puedas más o menos aceptar esa pérdida para liberar garantía y así que tu nivel de margen aumente y evitar el nivel de stop out. Porque cuando llega el nivel de stop out ya has perdido la cuenta, ¿vale? De hecho, el nivel de stop out está hecho para evitar que la cuenta se quede en negativo. E incluso con eso, si las pérdidas son muy grandes y hay un gap en el precio o un movimiento muy volátil, te puedes quedar en negativo, ¿vale? Y ahora vamos a volver a lo que yo quería hablar antes, que creo que es mejor aquí ahora, que es el apalancamiento teórico contra el apalancamiento real. ¿Vale? Esto es muy importante, porque esto también nos va a dar una visión del riesgo real que estamos teniendo en nuestra aplicación, en nuestra cuenta. ¿Vale? ¿Qué es el apalancamiento teórico? El apalancamiento teórico es el que ofrece el broker al abrir la cuenta. Ejemplos: 1,30, 1,100, 1,500, 1,1000, 1,200. ¿Vale? Ese es el apalancamiento que te da el broker al abrir la cuenta o que te da para un determinado producto. Y luego está el apalancamiento que realmente utilizas, que es el apalancamiento real. Este apalancamiento real, ¿vale? Va a depender del valor de tu cuenta, ¿vale? El valor nominal de la operación partido tu equity. Esto determina tu riesgo real, ¿vale? No es lo mismo abrir una operación de un lote con una cuenta de 1.000 euros que empezás apalancando 100 veces, ¿vale? Porque el valor de un lote son 100.000 y yo tengo 1.000 euros, pues me estoy apalancando 100 veces, que apalancarme, abrir la operación de un lote con 10.000 euros en mi cuenta. Porque si tengo 10.000 euros en mi cuenta,
me estoy apalancando nada más que 10 veces. Estoy abriendo una operación 10 veces superior al valor de mi cuenta. Obviamente, no es que esté dejando una garantía del 10%, yo estoy dejando mi garantía en función del apalancamiento que me da el broker. Pero mi cuenta, es decir, el riesgo real que yo estoy tomando, es obviamente más reducido. ¿Vale? Cuanto más grande es mi cuenta. Por eso siempre recomendamos que las cuentas no se vaya al depósito mínimo y tampoco se vaya a utilizar todo el apalancamiento, porque es que si no, estás utilizando un apalancamiento teórico y real enorme. Es mejor siempre tener más dinero en la cuenta, aunque no lo utilices, para que tu nivel de riesgo disminuya. ¿Vale? Ejemplo 3 sería, imaginemos que abrimos 2 lotes con 10.000 euros. En este caso es una operación de 200.000, pero tengo 10.000, me estoy apalancando 20 veces. Es decir, una operación de 2 lotes con 10.000 euros es mucho menos riesgo que una operación de un lote con 1.000 euros en la cuenta. Apalancamiento real. ¿Vale? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, porque realmente esto nos va a dar una imagen del riesgo que estamos teniendo en la cuenta y realmente lo podemos controlar de una manera mejor, porque a veces el apalancamiento teórico no lo entendemos. ¿Vale? No entendemos realmente qué significa 1.500. Pero si yo te digo, estás operando con 10.000 euros por una operación de 100.000, tú ya ves que estás operando 10 veces tu cuenta. ¿Vale? Entonces ahí estamos viendo el riesgo real que estamos tomando. Y por último, bueno, aquí tengo una tabla resumen de las fórmulas, ¿vale? Si alguien quiere hacer diapositivas, pues que me lo pida, ya no, pero bueno, que yo creo que lo importante es que sepamos calcular el valor del PIB, el valor nominal de una operación, bueno, beneficio-pérdida, eso al final lo hace automáticamente la MetaTrader, pero bueno, si quieres calcular, sabes cómo se calcula. El margen requerido, es decir, el margen, el apalancamiento, es la garantía que tengo que dejar para una operación, que esto es básico, valor nominal partido apalancamiento, el nivel de margen, que es el equity partido el margen por 100, y mi apalancamiento real, que es el mi valor nominal partido el equity que tengo. ¿Vale? Yo siempre recomiendo que estos parámetros para MetaTrader los tenemos que tener muy claros. Si tenéis dudas, pues podéis hablar a nosotros. Los cálculos son bastante sencillitos, aquí tenéis las fórmulas. Y bueno, pues simplemente esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante el webinario. Y como siempre, si tenéis algún tipo de duda, pues podéis siempre contactar con nosotros. ¿Vale? De todas formas, este webinar va a ser también con nuestro canal de YouTube. Y si tenéis dudas, pues los podéis visionar de nuevo y siempre podéis contactar con nosotros para las dudas que tengáis. ¿Vale? Pues bueno, ha sido todo por hoy. Un saludo y buenas tardes.